Hermanos, ¿cómo están? Vamos a poner de pie, vamos a orar por este servicio. Y antes de orar quiero leer un pasaje de la Biblia, porque vamos a hablar de la gracia de Jesucristo hoy. Amén. Esta es la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice: quien nos salvó, hablando de Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Entonces vamos a alabar al Señor. Hoy cantamos como hermanos en gozo, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo del cielo, y no escucharé firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé firme
pies al oír su voz. Por sus gracias Él nos limpió cuando Él estuvo. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán al oír por su gracia. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Amén, hermanos. Jesús es nuestro amigo. Amén. Sigamos alabando. Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Soportaste el dolor, sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré, hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia. Vacía ahora está, eterna esperanza tú me das. Él te partió el velo en dos, tu resurrección la historia cambió. Dios, eterno Rey,
venciste. La eternidad yo te adoraré, y de gracia a gracia. Mirad la cruz, yo soy libre, por poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia a gracia. Mirad la cruz, yo soy libre, por poder la muerte venciste, en la eternidad yo te adoraré. Gracia iré a mirar tu cruz, yo soy libre, poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia iré, mi alma cantaré, de gracia en gracia iré, con mi alma cantaré. Dios, eterno Rey, Salvador, glorioso en libertad, comprada me rescató. La luz, mirar tu cruz, yo soy libre, poder la muerte venciste. Y de gracia en gracia iré. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar, Señor, a alabar tu nombre, a glorificar tu presencia, Señor, y a darte gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por aquello que tú hiciste hace 2000 años, Señor, y por tu gracia, Señor, por tu amor, por tu justicia, Señor, y por todo lo que tú haces, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te pido que en este servicio seas tú el que guíe, seas tú el que toque, seas tú el que disponga de su palabra, Señor, seas tú el que lleve al Espíritu a que entendamos tu palabra y que conduzcas al pastor en la prédica. Te doy gracias por todos aquellos que están aquí reunidos, por aquellos que nos ven en línea, y te pido, Señor, que seas con cada uno de ellos. En el nombre de tu Santo Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Tenía unos anuncios, pero el papel lo dejé allá. ¿Pastor no tiene su papelito de anuncios? Ok, vamos a dar el paso a los anuncios. Ok, buenos días, hermanos, buenas tardes ya. Siempre se me olvida, es que aquí está con las luces así tenue y pienso que está amaneciendo. Solamente primeramente queremos saber si alguien nos visita, que nos haga el favor de levantar la mano, porque queremos decirle que Dios les bendiga. Tenemos aquí toda una familia. ¿Gustan decirnos su nombre? A ver desde allá, a ver si lo oímos, por favor. Sabino, Isaías, Juana y las princesas María y Marta. Ah, qué bien. Cuando alguien viene a la iglesia, nosotros siempre damos gracias a Dios, y eso es digno de aplaudir, porque se aplaude al que viene a buscar las cosas de Dios, y nos entristecemos cuando alguien se aleja del Señor. Así que ustedes son bienvenidos y esperamos que nos sigan acompañando. Aquí estamos, y los horarios de nuestra congregación. Bueno, ¿alguien más nos visita? ¿Alguien más? Hermano Leonardo, no, perdón. Bueno, qué bueno que nos visita a este horario. ¿Quién más? Todos los demás ya habían venido y qué bueno que están con nosotros. Y les invitamos para que continúen honrándonos con su presencia y aprendiendo la palabra de Dios. Les reiteramos los anuncios. Nos reunimos los domingos 1:30 y 3:30 de la tarde, y los miércoles estamos por Facebook
Búsquenos ahí, ponga allí Willow, Iglesia Willow Ridge y aparece ya nuestra página y ahí estamos los miércoles, mensaje en vivo. El horario de los miércoles va a continuar indefinidamente. No, hasta que ya todos estemos vacunados, vamos a volver los miércoles. Sin embargo, los domingos tenemos espacio suficiente para 180 personas y podemos muy bien ver todos los que somos, más los que Dios envíe. Y el día 18, les reiteramos, abril 18, me parece que son 3 semanas más. Abril 18 estaremos reunidos en un solo servicio, ya los que vienen en la tarde, en el segundo servicio, y ustedes que vienen en la tarde al primer servicio, estaremos en un solo servicio. Y yo creo que va a ser una gran bendición cuando ustedes vean a aquellos que tienen un año que no ven, que están en la tarde constantes, y ustedes que están constantes en este primer servicio de la tarde, cuando se vean, ¿verdad? Aunque todavía no están autorizados para correr y darse el abrazo de Año Nuevo en junio, pero yo creo que va a ser una bendición que nos veamos. Y luego vamos a arrancar con actividades. Tomen nota. Como las notas también las dejé en mi Biblia. Junio 2, anoten. Junio 2. Junio 4. Junio 5 y junio 6 va a ser la celebración del cumpleaños. No, esos 3 días vamos a tener nuestra primer esperada campaña. Repito, anótenlo. ¿Ya lo anotó, hermana? Tiene buena memoria la hermana. Junio 2, junio 3, 4, porque nos brincamos el jueves. Junio 5 y rematamos el domingo 6. Vamos a tener nuestra primera campaña y va a venir el pastor Juan Manuel González Martínez, el que estuvo con nosotros por vía Zoom cuando tuvimos nuestra campaña de matrimonio. Así que por favor anoten esa fecha y estén listos para primero separar la fecha, segundo orar y tercero asistir y cuarto traer un invitado. Así que ahí está la fecha. Vamos a tener varias reuniones más. Bueno, ahorita doy un anuncio más. Vamos a continuar adorando al Dios Todopoderoso. Puestos de pie y vamos a cantarle, a unirnos a los ángeles y adorar al que vive por toda la eternidad. Gloria a su nombre. Fuente de vida eterna y de tú nos das y de toda santidad. Guíanos en la obediencia a honrar amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Venos
Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por aquella fuente, Señor, de vida eterna que tú pusiste, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquella fuente, Señor, que derrama sangre desde la cruz para que nosotros tengamos vida eterna, Padre. Te damos gracias, Señor, porque por ese sacrificio, Señor, podemos estar aquí en este día con esperanza, Señor, y en el futuro en tu presencia, Padre. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos todo lo que se haga en esta mañana, Señor, en esta tarde, para tu gloria y honra, y que el mensaje, Señor, nos cambie, Señor, y nos haga crecer espiritualmente, Padre. Te damos las gracias y te pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a pedir a las siguientes personas que voy a nombrar que me hagan el favor de, al terminar el servicio, de venir aquí. Mi esposa quiere hablar con ustedes. No van a ser más que quizá 3, cuando mucho 5 minutos. Así que quiero que pongan atención quienes están aquí de las listas que voy a nombrar: la hermana Adela, la hermana Ana, la hermana Amelia, la hermana Vicky, la hermana Glenda, la hermana Aide, la hermana Janet, la hermana Doris, la hermana Julia, la hermana Soledad, la hermana Rosibel, la hermana Margarita, la hermana Amanda, la hermana Norma, la hermana Maribel, la hermana Lídice, la hermana Lucy, la hermana Yajaira, no sé si está aquí, y si está aquí Randy. No está Randy, no vino hoy Randy. Si está con su novia, pues que se queden también. Y quiero invitar también a la hermana que nos visita, la hermana Juana, que pase aquí solamente unos 3, máximo 5 minutos, que también usted se entere. Y no olvidemos la hermana María, ¿verdad? También está invitada. Muy bien, todos ustedes que escucharon su nombre, le vamos a pedir que al terminar, pasen aquí rapidito, no vamos a tardar mucho. Muy bien. Pensé que había terminado de predicar, ya estaba apagando el micrófono. Capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Capítulo 12, San Mateo. Mateo 12. Vamos una vez más al Señor en oración. Padre Santo, te damos la gloria que solo tú mereces y te hemos adorado por lo que tú eres. Gracias por poner a tu oído, Señor, a nuestra alabanza que sale de nuestros labios para el nombre que es sobre todo nombre, el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, te pedimos también que en este momento que vamos a abrir tu palabra, tu Espíritu Santo, bendito, nos guíe siempre la verdad y nos dé el mensaje personal para sustentar nuestra vida como alimento de nuestra alma. Bendice a esta hermosa congregación que ha asistido esta mañana y te damos gracias por este hermoso día. Tu presencia entre nosotros, ineludible, la creemos, la adoramos y ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien. El capítulo 12 de Mateo es un capítulo muy triste porque es el momento en que la incredulidad de la nación de Israel ha llegado a su límite. Y hay 2 rechazos en el capítulo 12. 2 rechazos. Primero rechazan el reino que él ofrece. No le creen que es el rey. Y luego rechazan su persona
le rechazan como rey. Al rechazarlo a él como rey, pues rechazan lo que él ofrece, rechazan su reino. Entonces, el capítulo 12 encontramos la tristeza de que le rechazaron lo que ofrecía, que era su reino, el reino de Dios, y rechazan también su persona. Su persona la rechazaron cuando llegó el momento en que le dijeron que los milagros que hacía era por obra de Belcebú, de Satanás. Y Jesucristo les da una durísima advertencia de que tengan mucho cuidado, porque él hacía los milagros por el Espíritu Santo, y el que blasfeme contra el Espíritu Santo está eternamente perdido. Por eso es un capítulo muy triste. De aquí en adelante, Jesucristo ya para de hacer milagros. La vida de Jesucristo ha sido bien demostrada por el evangelista Mateo. Desde que nació Jesucristo, Mateo describe en su capítulo 1 a Jesucristo como el Mesías y el Rey que ha venido a este mundo. Entonces, el capítulo 1 de Mateo encontramos el acta de nacimiento de Jesucristo, que lo conecta hacia los reyes, especialmente el rey que anduvo conforme al corazón de Dios, el rey David. Y lo conecta como parte de su familia. Trae la sangre del rey David, la persona humana de Jesús. Entonces, en el capítulo 1 presenta el acta de nacimiento de Jesús, donde lo conecta a la genealogía de los reyes, especialmente del gran rey David. En el capítulo 2 del mismo Mateo encontramos que los magos viajan casi 2 años siguiendo la estrella y haciendo lo que conocemos como la primer pregunta del Nuevo Testamento. Y la pregunta era hermosísima. No venían en plan de negocio, no venían en plan de enriquecimiento personal, sino venían con riquezas a ofrecérselas al digno, que es el rey. Y vienen con la primer pregunta, que es: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, uy, su estrella hemos visto, ¿dónde está? Entonces Mateo demuestra que Jesús es el rey. Luego en el capítulo 3 encontramos lo que se conoce como el embajador del rey. El embajador del rey, todo rey tiene un embajador, lo que se conocía como un heraldo, que era el que iba adelante para cualquier visita que hacía. Antes de llegar el rey a un lugar, había su embajador o su heraldo, que era el que proclamaba, anunciaba la venida del rey. Se presentó, y ese heraldo del rey es Juan el Bautista, en el capítulo 3. En el capítulo 4 de este libro de Mateo encontramos que el rey es sometido a prueba para demostrar que era digno de gobernar, que tenía autoridad moral para gobernar, y pasó la prueba con 3 sienes en las 3 tentaciones. Satanás lo tentó. Tuvo que venir Satanás personalmente a tentarlo, porque Jesucristo no tenía concupiscencia. Nosotros ni a Satanás necesitamos. Nuestra concupiscencia nos tienta y Satanás la aprovecha. Jesucristo no tenía concupiscencia, que es esa mente carnal depravada que tenemos la raza humana, y por eso Satanás tuvo que venir y personalmente lo sacudió con 3 tentaciones. Fueron las 3 embestidas de esta bestia que lo tentó, y las 3 veces Jesucristo lo venció citando la santa palabra de Dios. Así se vence a Satanás, confiando en lo que Dios dice. El rey ha pasado la prueba. En el capítulo 5, 6 y 7, 3 capítulos, el rey abre sus labios y dicta lo que se conoce como la constitución de su reino. El famoso Sermón del Monte, que abarca 3 capítulos,
Se cree que esos son los 3 capítulos que van a gobernar al mundo en el tiempo milenial, cuando Cristo venga y reine por 1000 años sobre la tierra. Después del arrebatamiento que nos lleve, Cristo viene por segunda vez 7 años después de la gran tribulación y establece el reino, y ahí el sermón del monte va a gobernar al mundo, porque esa es la carta magna, es la constitución del reino de los cielos. Así que si usted quiere saber cómo se va a vivir en ese tiempo, lea el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, y eso es lo que va a gobernar al mundo. En el capítulo 8 de Mateo, el rey hace su primer milagro. Juan lo registra en el capítulo 2, pero Mateo lo registra hasta el capítulo 8. Y del capítulo 8, 9, 10, 11 y 12, ¿notaron cuántos capítulos? 8, 9, 10, 11 y 12. En todos esos capítulos, que fue lo que abarcó casi los 3 años, esos 5 capítulos abarcan casi los 3 años de ministerio de Jesús. Y en esos 3 años, registrados en esos capítulos, Jesucristo viene con un tsunami de milagros, una avalancha de milagros, una cascada de milagros, que no les quede duda que Él tiene la autoridad para levantar muertos, para limpiar leprosos, para dar vista a los ciegos, para multiplicar panes y peces, para caminar sobre las aguas, para detener el mar, la tempestad, y para resucitar. Los llena de milagros. En el capítulo 10, Jesucristo levanta como rey su gabinete, y su gabinete lo nombra, y 12 embajadores componen su gabinete, el gabinete del rey. Son los 12 apóstoles. Y ya dijimos, continúa el 11 y el 12, donde a Jesús lo rechazan. En el capítulo 13, a Jesucristo, una vez que lo rechazaron, esconde el mensaje y menciona la parábola del sembrador, y escoge el mensaje para decirles que ya no les hablaba abiertamente, sino por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan, para que ya no se conviertan. Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Es injusto? No. Ya les ha dado 3 años de pruebas de que Él es el rey. Nos regresamos entonces al 12 y encontramos, dijimos que en el capítulo 12, cuando le llaman, cuando lo insultan y rechazan su persona y le dicen que ya no, y Jesús entonces ha hecho milagros, dijimos que en el capítulo 13 ya esconde el mensaje. Los apóstoles le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas a ellos? Y dice: para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, ni se conviertan. Repito, eso no es que sea injusto el Señor, es que después de darles tantas pruebas de que Él es el Mesías, el Señor, ahora el pueblo de Israel se ha endurecido tanto que llegaron a lo peor, a decirle que tenía demonio, y a decirle que, y Jesucristo les advierte del peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo que estaba en él y que hacía esos milagros por el poder del Espíritu Santo. Para ya no darles tentación, deja de hacer milagros. Y luego vienen puras conferencias y conversiones y tantas cosas. Uno que otro milagro esporádico. Pero ya se acabó el momento en que Jesucristo hacía milagros para demostrarles que era el Mesías. Esconde la verdad. Y en el capítulo 12, la gente viene y le pide más señales. Más. Pero si les he dado, les he sepultado con señales y milagros y maravillas, me piden más señales. Y entonces Jesucristo en el capítulo 12 les va a dar la última señal, que incluso es eterna. ¿Quieren saber cuál es?
dice el versículo 37 del capítulo 12. Perdón. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, miren quiénes vienen a Jesús con una pregunta. Son los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? La misma palabra lo dice, son los que escribían la Biblia. Yo termino mi mensaje, termino mi sermón, aprieto un botón y ¡pum! Me sale todo mi escrito. En aquel tiempo no. Los escribas tenían que tomar tinta. Esa tinta generalmente la hacían de lo que se conocía como el hollín. ¿Qué cosa era el hollín? Era la ceniza de las lámparas, de las antorchas. Recogían esa ceniza, le echaban agua y este micrófono está bueno, ¿eh? Entonces recogían la ceniza, me voy a quedar así quietecito. Me voy a agarrar uno de estos. Recogían la ceniza, le echaban agua y luego tomaban una pluma de ave o un pedazo de madera con una punta y la hacían de pluma, la mojaban y escribían. Esos eran los escribas. ¿Qué trabajo la hacían? Escribían la Biblia letra por letra. Cuando llegaba el momento en que iban a escribir el nombre sagrado, lo que se le conocía en la Biblia como el nombre impronunciable, el nombre santo que hasta la fecha puede pronunciar, el nombre de Dios. En su original es impronunciable. Cuando ellos escribían ese nombre, quebraban ese pincel, porque no eran dignos de escribir ninguna otra letra que no fuera el nombre del Señor. Los escribanos a mano hacían en pergaminos, en cuero de pieles de animales, en pergaminos, escribían palabra por palabra. O sea, conocían demasiado perfecto la palabra de Dios. Pero cuando apareció el Dios de la palabra, le rechazaron. Y luego los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los que se encargaban, así como este humilde servidor, de estudiar la Biblia, interpretarla con la ayuda de Dios y predicarla. O sea que viene la crema innata religiosa a Jesús. Y le dicen así en el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, ¿qué le dijeron? Deseamos ver de ti señal. Como ya le habían rechazado, como ya le había hecho tantos milagros y no creían que él era el Señor, seguían demandando señal. Ahora el Señor deniega la petición. Le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Denegó la petición de señales. Y ahora le faltaba una señal, esa iba a ser perpetua hasta la fecha. Es la única señal que es tan poderosa para transformar un corazón humano. Es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, enseñada a través de la analogía con un profeta del Antiguo Testamento llamado Tomás. Esa es la señal. El título de este mensaje es Las similitudes entre la vida de Jonás y Jesús.
Jonás y Jesús. Un tipo de Cristo. Tomás. Jonás es un tipo de Cristo. Antes de ver todo eso, no nos va a dar tiempo. Vamos a continuar este mensaje y lo programé a propósito continuarlo. Una porque el tiempo no me iba a alcanzar y otra porque vamos a hablar de la señal de Jonás. La fecha lo demanda y vamos a entender mejor la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Pero vamos a ver primero aquí en Mateo y luego vamos a ver Jonás el próximo domingo. Jonás, un tipo de Cristo. ¿Qué significa la palabra tipo? Jonás es un tipo de Cristo. En México se usa la expresión tipo para decir esa persona, mira aquel tipo, mira cómo camina, mira qué presumido. O cuando es toda una persona, es un tipazo, ¿verdad? Tipo como persona. Bueno, aquí la palabra tipo no se refiere a eso. Jonás es un tipo de Cristo, no se refiere a que se parecía a Cristo en el sentido físico externo, sino que se parecía a Cristo en eventos de su vida. A eso se le llama tipo. Todo lo que Jonás hizo, hay escenas cuando estuvo en la voluntad de Dios, un tipo de Cristo. Para entender mejor, vamos a decir símbolo de Cristo, emblema de Cristo. Hubieron facetas en la vida de Jonás que simbolizaron lo que Jesús iba a hacer después. Lo que Jonás hizo se le conoce como tipo. Y cuando Cristo vino y le dio cumplimiento se le conoce como antitipo. El antitipo es el cumplimiento del tipo. O el símbolo es el tipo y de quien habla ese símbolo es el original o antitipo. Bueno, les estoy dando tecnicismos, pero no se preocupe si no, de repente no sabe de qué. Pero ese es un tipo del Señor Jesucristo. Y aquí lo dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro, en el vientre del pez, así también, ahí está el tipo, y ahí está el cumplimiento del tipo. El Hijo del Hombre con el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y vamos a hablar bastante de hoy, no hoy. Ayúdeme con un micrófono, gracias hermano, sí, mejor lo voy a poner porque necesitamos echar más ofrenda hermano para comprar un micrófono bueno. Aquí estoy, gracias. Este mismo, pero nada más la basecita, gracias hermano. Entonces, vamos a ver entonces, en primer lugar, la demanda de señal. Se me hace que pero la basecita nada más, por favor. Sí, por favor. Gracias, hermano. Aquí es un buen tipo, Servicial. Mejor lo voy a poner así y no lo voy a tocar. A ver, nada más si se escucha, ¿verdad? Ok, ya no me muevo de aquí. Me parezco encarcelado porque si algo tengo es no estar tan quieto. Bueno, vamos a ver entonces en primer lugar en este mensaje, en los 10 minutos que nos quedan, vamos a ver número 1, la demanda de señal. Dice el versículo 38 otra vez, le respondieron algunos de los escribas y los fariseos, ya vimos quiénes son esos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. En esta demanda de señal, le pidieron señal. ¿Saben por qué le pedían señal? Esta es la primera lección. Le pedían señal porque no le reconocían como Mesías. Los magos solamente allá, miles de millas allá, vieron solamente una estrella y fue suficiente para creer y dejar todo e invertir casi 4 años para ir a adorarle. ¿Se da cuenta cuánto invirtieron? Casi 4 años. Porque invirtieron 2 años aproximadamente de venida
hasta que lo encontraron en el pesebre, en la casa, no en el pesebre, ya habían pasado 2 años, más los otros años de regreso. ¿Y qué los convenció? Una estrella que, si bien era una señal, no necesitaron años de señales, avalancha de señales. Y lo otro es que eran gentiles, que no habían oído la palabra de Dios. Mientras que el pueblo de Israel, que estaba acostumbrado a escuchar y escuchar y escuchar, viendo tantas señales, le rechazaron. Eso es lo que se conoce como paradoja o aparente contradicción. Que el que no había oído, a la primera entiende, y el que ha oído mucho, se endurece y rechaza al Señor. Entonces la demanda de señal es porque no le reconocieron como Mesías, sino solamente como un gran maestro. Miren cómo se dirige a ellos, cómo se dirigen ellos a él. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, ¿qué palabra le dan? Maestro. ¿Saben que eso no es suficiente para que una persona sea salva? Reconocer a Jesús como maestro es bueno, es el gran maestro, pero no sirve de nada con respecto a la salvación. Ellos le conocieron como maestro. El mismo Nicodemo le reconocía como maestro, le llamaban rabí, que es lo mismo que maestro. Y el Señor le dice, no has nacido de nuevo, me reconoces como maestro, pero no has nacido de nuevo, estás perdido, necesitas nacer de nuevo. Entonces ellos hasta aquí solamente le reconocen como maestro. Hay sectas que a Jesucristo lo tienen solamente como un maestro. Algunos van un poquito más allá de maestro y le llaman profeta. Pero tampoco es suficiente creer que Jesús es un profeta. Los musulmanes creen en Jesucristo como profeta y lo honran como profeta, pero lo rechazan como Dios. O sea, lo ven como cualquier profeta y lo respetan. Un musulmán jamás va a decir nada indigno de Jesucristo. Incluso cuando mencionan su nombre dice bendito sea su nombre. Y es engañoso, uno piensa, cuánto respeto le tienen. No, esa misma expresión se la dan a Moisés. Escuchan el nombre de Moisés, dice bendito sea su nombre. Escuchan Jonás, bendito sea su nombre. Escuchan Abraham, bendito sea su nombre. Escuchan Jesús, bendito sea su nombre. A todos los catalogan como grandes profetas, pero no pasan de allí y lo rechazan como Dios. Suplen a Jesús por Mahoma, diciendo que él sí es el gran profeta, su Mesías, ¿verdad? El profeta de ellos. Una cosa que la Biblia dice lo opuesto. Entonces, ¿por qué le pedían demanda? Porque eran incrédulos, porque su fe solamente llegaba para reconocerlo como maestro. Esa es la señal que piden. Veamos la respuesta a la petición que hacen. La respuesta de Jesús a la demanda de las señales. Vamos a ver ese punto. La respuesta de Jesús a esa demanda que le hacen de hacer señales. Versículo 39, él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La respuesta de Jesús entonces a la demanda de ellos, a la petición que le hicieron de hacer señales, Jesús les responde que la razón por la que piden señal es porque generacionalmente se han perdido. Individualmente, algunos creyeron, individualmente. De hecho, ahí están los 12 apóstoles que creyeron. Le reconocieron como el Mesías, le adoraron y le sirvieron hasta el último día de su vida. Incluso murieron por él. Tenemos también a los 70, tenemos a los diáconos, tenemos 120 que se registran en Hechos que creyeron antes de que el Espíritu Santo viniera a ellos, en el día del Pentecostés. Tenemos a la misma María, su madre, que creyó en él como el Mesías y le adoró y se sometió a él, no le dio orden. La única orden que dio en él toda la Biblia, María, fue la siguiente: hagan todo lo que mi hijo dice. Ese es el único mandamiento.
Lo único que dice María en la Biblia, no habló, no encontramos a María hablando. Abrió sus labios solamente para decir: todo lo que mi hijo haga, diga, háganlo. Se cayó y está como todo ser humano cristiano en el cielo adorando a Dios. No es mayor ni menor que ustedes y yo. ¿Sabían eso? Ay, hermano, ¿por qué dijo eso? Vean lo que dice el versículo 47 de Mateo 12. Hace 2000 años está esto que quizá algunos por primera vez lo escuchan: que María no era mayor que nosotros, ni nosotros somos mayor que ellos, somos iguales. Sin embargo, cuando nosotros obedecemos a Dios, aún así le ganamos a ella. Y no lo digo con irreverencia, la amamos y la respetamos, era la madre de Jesús, pero hasta allí. Dice el versículo 47, y le dijo uno, Jesús está en una reunión, está enseñando, y viene ahí un sacrílego a interrumpir la reunión, pensando que era muy valioso por lo que le iba a decir, y le dice: aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Interrumpió la reunión. Respondiendo él les dijo al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano, subrayen esos versículos, y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí. En esa congregación había hermanas jóvenes, hermanas adultas, ancianitas, varones jóvenes, varones adultos, niños. Y entonces dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel, gloria a Dios, aquí entramos nosotros, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Así que, hermanita mía, usted siéntase que nunca está sola. Y el respeto de Jesús hacia los que hacen la voluntad de Dios, si son jóvenes, les ve como hermanos, porque Jesús era joven. Si son adultos, una ancianita le ve como una, ¿qué? Una madre. Es hermoso cuando los matrimonios, Dios nos bendice con hijos. Pero si faltara un hijo, hay un hijo, tú eres madre. Jesús te ve como madre. Te ama y te cuida como un hijo cuida a su madre. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, generacionalmente, Israel se estaba perdiendo. En vez de ser salvos por la presencia del Mesías que había llegado, les estaba afectando. Generacionalmente, individualmente, estaban creyendo un poquito, lo que el mismo Jesús le llamó la manada pequeña, su pequeña iglesia. Pero generacionalmente se estaban perdiendo. Jesús les dice: la generación, esta generación en la que he nacido, dice Jesús, entre mi familia étnica, entre mi pueblo, como pueblo son mi familia, solamente como pueblo. Pero he nacido en una generación en mi pueblo que son malos y que son adúlteros y que por lo tanto no tienen fe y demandan señales. Esa es la respuesta que Jesús les da a los que demandan señal. Le pedían señal por el adulterio generacional y espiritual de sus almas. Segundo, le pedían señal porque no creían por fe. Miren cómo dice el versículo 39. Él respondió y le dijo: la generación
mala y adúltera, ¿qué palabra sigue? Demanda. Ya ni siquiera es pedirlo por favor, ya ni siquiera es rogar, ya ni siquiera es decir, oye, ¿pudieras hacernos una señal? No, es demandar, exigir. Y a Dios nadie se le exige, a Dios se le ruega. Vengamos al Señor en oración, como dice la Biblia, en súplica, ruego y súplica en el Espíritu, no exigiéndole, no ordenándole. Jesús no es el genio que le froto y le doy las órdenes. Jesús es Dios y tenemos que rogarle y confiar en que Él en su voluntad haga lo mejor, y su voluntad siempre será agradable y perfecta. Entonces, le piden señal porque no creen por fe y exigen señales, y ya les dio muchísimas señales, ya lo hemos dicho. En tercer lugar, les da como señal los acontecimientos cristocéntricos de Jonás. La señal más grande es un mensaje cristocéntrico. En toda la Biblia encontramos a Jesucristo. Jesucristo es bibliocéntrico. En toda la Biblia está Jesucristo. Jesucristo es el centro. Y como decía yo el domingo pasado, el centro, si se afecta la rueda. Agarren ustedes un ring de bicicleta y tienen el centro del rayo. Mande. Perdón, el eje, gracias. Eje. Tiene el eje en el centro. Quítenle cualquier rayo y seguirá funcionando la rueda. Quítenle varios rayos y seguirá funcionando la rueda, excepto el tonelaje que va arriba, ¿verdad? Pero fuera de eso la rueda sigue. Quítenle incluso la llanta de hule y la rueda sigue rodando, aunque con más despacio. O sea que la rueda puede ser afectada por varios rayos, se le puede ponchar, le puede sacar el aire, le puedes quitar la llanta de plástico y aún así va a rodar. Pero quítale el eje y la rueda te va a decir, ahora ya no trabajo. La rueda se afecta por el centro. El centro de la Biblia es Jesucristo. Quita a Jesucristo, pervierte la doctrina de Jesucristo. Míralo nada más como maestro, como profeta, y se está afectando el centro. Y toda la enseñanza bíblica se destruye. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo lo podemos encontrar por tipos o por símbolos, que es lo mismo. Cristo, las personas encontramos a Cristo por analogía. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y salió con un mensaje de salvación, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre del pez, en el vientre de la tierra, para salir con el mensaje de resurrección de la salvación. Eso es analogía, similitud. Los tipos son, encontramos a Cristo por tipos, pero también encontramos a Cristo por contraste. Así como Jonás en una etapa desobedeció, nuestro Cristo por contraste, Él no va a desobedecer. Así como Adán, el primer Adán permitió que el pecado entrara, el segundo Adán no va a permitir que el pecado entre. Así como el primer Adán desobedeció y por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, en contraste, por un solo hombre, Jesucristo, que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, entonces la salvación vino. Entonces se encuentra Cristo por analogía, y se encuentra Cristo por contraste, y se encuentra Cristo por profecía. He aquí un niño nos es dado. Hay muchísimas profecías. Se encuentran Cristo en la Biblia. Entonces ahora les va a dar la señal de Jonás. La señal
de Jonás. La Biblia es cristocéntrica. Sucedieron 3 cosas y las vamos a ver despacio el próximo domingo en Jonás. Jonás tiene 3 etapas en su vida que nos enseñan de Jesucristo. La primera, murió voluntariamente, donde permitió que lo sacrificaran. Dijo, para que el barco no perezca en el océano, en esta terrible tempestad incontrolable, yo tengo que ser sacrificado. Métanme al agua para que muera. El mundo es como un barco a la deriva. No podemos luchar contra las olas de maldad de Satanás. Necesitamos el sacrificio de Jesucristo. Después que él voluntariamente se ofreció, Jonás, el segundo paso fue que fue sepultado en las aguas. Jesucristo fue sepultado 3 días. 3 días después, Jonás resucitó. Emblemáticamente. ¿Quién iba a pensar que iba a salir de allí en el vientre del pez y en el fondo del mar? Solo Dios pudo sacarlo de allí. ¿Quién iba a pensar que nuestro Jonás, el Señor Jesucristo, iba a poder salir de la tumba 3 días después? Solo el poder del Padre lo sacó. Analogía. Termino entonces diciendo que hoy hay un milagro que no tiene caducidad, que podemos proclamarlo y que es suficiente para traer conversión a las personas. La muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Esas 3 acciones, muerte, sepultura y resurrección, se resumen a una sola palabra: evangelio, al evangelio del Señor Jesucristo. Somos beneficiados por el evangelio. Y ahora sí termino. 3 actitudes ante el evangelio. 3 actitudes. ¿Cuál de las 3? ¿Con cuál de las 3 te identifican? Ya terminé, véanme acá. 3 actitudes. La primera, los que se avergüenzan del evangelio. Los que se avergüenzan del evangelio. Segunda actitud, esta está peor: los que son una vergüenza para el evangelio. Son una vergüenza para el evangelio. Ni siquiera debes decir que eres evangélico, que eres creyente en Jesucristo. Los que se avergüenzan del evangelio. Los que son una vergüenza para el evangelio. Y los que no se avergüenzan del evangelio. Puestos de pie, y vamos a pedir al Señor que use nuestra vida. Vamos a bendecir.